me lo bendiga, amados hermanos y amigos en toda parte del mundo. Como siempre, vuestro amigo y pastor. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Hoy quiero compartirle el tema la bondad. Vamos a leer la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 5, versículo 9. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, la palabra nos enseña que la bondad es un fruto del Espíritu Santo, es algo que todo buen cristiano tiene que tener, es una cosa que agrada a Dios y significa también tener un buen corazón. Bondad significa un sentimiento de benevolencia, es una inclinación natural en hacer el bien, es la calidad de una persona que es buena y tiene también muchos sinónimos, por ejemplo, altruismo, amabilidad, sensibilidad, generosidad y misericordia. En Mateo capítulo 5 dice: bienaventurado lo misericordioso, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo de Nazaret ha enseñado muchísimo sobre la bondad y Él es el ejemplo más grande que nosotros tenemos que seguir. Y la palabra nos enseña que Dios en persona es bondadoso. Entonces, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, del 1 al 4. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la bondad y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Qué preciosa palabra. Entonces dice así: porque largura de día y de años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la bondad y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón. Aleluya, qué preciosa palabra. Entonces la palabra nos enseña que la bondad, también la misericordia y la verdad, tenemos que atarla a nuestro cuello. O sea, siempre tiene que andar con nosotros. Es importante entender que la bondad también es parte de la santidad. La palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y toda buena oveja, toda nueva criatura que ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios, que ha sido convencida de pecado, de justicia, de juicio, tiene que tener este maravilloso fruto que es la bondad. Entonces, cuando una persona es bondadosa, la palabra nos enseña que simplemente tiene beneficio en su vida, o sea, es una persona bendecida, significa que la mano de Jehová está sobre esta persona. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 21. Aleluya, dice así: el que sigue la justicia y la bondad, hallará la vida, la justicia y la honra. Aleluya, qué preciosa palabra. El que sigue la justicia y la bondad, hallará la vida, la justicia y la honra. Qué preciosa palabra. Entonces, hoy, queridos hermanos, quiero, a propósito de este tema, responderle a muchas preguntas que a menudo el pueblo de Dios se cuestiona. Entonces, un cristiano tiene que tener bondad. ¿Por qué motivo estas preguntas? Porque muchos cristianos no viven una vida bondadosa, no son muy bondadosos. Entonces vamos a explicar hoy qué dice la palabra del Señor contestando a varias preguntas. Entonces, primera pregunta: ¿tiene que tener bondad un cristiano? Dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, esto da a entender que todo buen cristiano tiene que ser bondadoso y tiene que sembrar abundantemente. Pero siempre es importante entender que nosotros no tenemos que ser bondadosos porque nosotros estamos esperando un beneficio que después tiene que regresar a nuestra vida. No es así. Pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. Eso es lo que no quiere Dios de nosotros. O sea, lo que nosotros damos, nuestra bondad, tiene que ser con alegría, tiene que ser con un corazón abierto. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, de esto da a entender que una persona tiene que ser bondadosa alegremente, porque Dios ama y bendice a un dador alegre. Entonces, dijimos antes que es un fruto del Espíritu Santo que todo buen cristiano tiene que tener. Un cristiano tiene que tener bondad, pues claro que sí, la palabra enseña que sí. Entonces, ¿cómo tiene que ser la bondad? ¿Qué enseña la palabra del Señor? Ahora, la palabra dice claramente que tu vida tiene que estar escondida con Cristo. Colosenses capítulo 3 del 1 a 3. No tiene que ser publicada en Facebook, no tiene que ser publicada en la red social. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una persona es bondadosa y práctica misericordia, práctica limosna hacia otra persona o ofrenda algo, la palabra nos enseña en Mateo capítulo 6, del 3 al 4, Mateo capítulo 6, del 3 al 4, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, 3 y 4, dice así: mas cuando tú des limosna, cuando tú eres bondadoso hacia a otra persona, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, cuando una persona es bondadosa, no es bueno que lo diga a todas las personas, que lo grite a los cuatro vientos, o no sé, que publica algo de este acto que él hizo de misericordia hacia otra persona en la red social. No es bueno. Entonces, ¿cómo tiene que ser la bondad? La palabra nos enseña que tu vida tiene que estar escondida con Cristo, y cuando tú practicas bondad, cuando tú practicas una limosna, da una ofrenda a una persona, nadie tiene que saberlo. Esa es una cosa entre tú, Dios e esta persona. Y cuando tú haces la cosa secretamente, Dios se va a encargar de premiarte públicamente y también privadamente. Te hace crecer de una manera en especial. Otra pregunta: ¿cómo tiene que ser la bondad? La palabra nos enseña que tiene que ser desinteresada, o sea, sin esperarse nada en cambio. Nosotros no podemos dar con la esperanza de luego, después, tenemos que recibir. Eso es muy importante entenderlo, porque dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 20, versículo 35, dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Tenemos que ser bondadosos, tenemos que ayudar a todo aquello que tiene necesidad. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir, mejor es dar que recibir. Entonces, la bondad tiene que ser desinteresada. Nosotros no podemos hacer una cosa siempre pensando que después, el día de mañana, aquella persona me tiene que devolver. Esto no viene de Dios, no es la bondad del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces la palabra, en Hechos 20:35, dice: mejor dar que recibir. Da a entender que la bondad que nosotros tenemos, la bondad que nosotros ofrecemos a otra persona, tiene que ser desinteresada, tiene que ser con un corazón abierto, tiene que ser hecha verdaderamente con todo amor, con toda la fe de ese mundo, con toda la alegría, sin esperar nada en cambio, sin que pensando que así que el día de mañana yo puedo pedirle algo, no puede decirme que no, porque yo ayer le di tot y tot. No, Señor. La bondad, la palabra enseña que tiene que ser desinteresada. Otra pregunta: ¿la bondad salva? ¿Qué enseña la palabra del Señor? La palabra nos enseña que quien salva es solo Jesucristo de Nazaret. La bondad no salva a nadie, porque nadie puede pensar de comprarse el favor de Dios. No, al contrario, Él pagó por nosotros precio de sangre. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice así: porque por gracia soy salvo, aleluya, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obra, no por obra. Entonces la bondad, por más que tú eres bondadoso, la bondad no te salva. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿puede salvar la bondad? La palabra enseña que no, porque nosotros somos salvos por gracia mediante la fe. Eso viene directamente de Jesucristo de Nazaret. Solo Él puede salvarte. Vamos a leer en Tito capítulo 3, versículo 4 hasta el 6, dice así. Tito capítulo 3 del 4 al 6 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia. Entonces eso da a entender otra vez que la bondad no salva a nadie. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿quién salva? Es solo Jesucristo de Nazaret. Ahora aquí, yo quiero aclarar este punto. La bondad no salva. Quien salva es solo Jesús. Pero la bondad también es parte de la fe. Porque la palabra enseña que la fe sin obra es muerta. Significa que es parte también de la santidad. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, aleluya. Santiago capítulo 2, versículo 20, dice así la palabra del Señor: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Entonces, una fe sin obra es muerta. Significa que la bondad tiene que acompañar la fe, no puede sustituirla. Las dos cosas tienen que ir de mano en mano, una detrás de la otra. Dice luego en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces no podemos decir que tenemos una vida en santidad, tenemos una fe viva, si no practicamos también la obra. Y la bondad es también obrar en la fe. Entonces las dos cosas van juntos, no puede sustituirla. La bondad no puede sustituir la fe no puede sustituir la bondad. Pero también, dice la palabra, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Entonces la bondad no salva a nadie, pero sí la palabra enseña que es parte de la fe, es parte de la santidad. Otra pregunta: ¿con quién tengo que ser bondadoso? ¿Qué enseña la palabra del Señor? Entonces, número uno, con la obra de Dios. Primeramente nosotros tenemos que ser bondadosos con la obra del Señor, porque esto lo enseña en su palabra. Malaquías capítulo 3, del 10 al 11. Ahora vamos a explicar. La palabra del Señor, amados hermanos, es riquísima de todos estos temas para que nosotros podamos ser completos para toda buena obra. Así que es bueno, amados hermanos, escuchar bien lo que dice la palabra del Señor. Entonces, número uno, ¿con quién tengo que ser bondadoso? La palabra enseña que primeramente nosotros tenemos que ser bondadosos con el mismo Dios. ¿Por qué? Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, primeramente, todo buen siervo de Dios tiene que ser bondadoso con Dios primeramente. Diezmo y ofrenda hay que traerla a la casa de Dios. Luego, ¿qué enseña la palabra del Señor? Entonces, dice así, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Escúcheme bien. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, primeramente hay que ser bondadoso con Dios. Luego con los hermanos, amados hermanos, y luego con otra gente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está aconteciendo en el pueblo de Dios por falta de bondad de parte de las ovejas? Muchos pastores, es triste decirlo, pero es la verdad, por falta de economía,
porque aman muchísimo la obra de Dios y no quieren cerrar las iglesias, a veces hacen venta adentro de la iglesia. Ahora, personalmente yo no apoyo eso porque no va de acuerdo con la palabra del Señor. Pero al mismo tiempo yo entiendo todos los pastores que actúan de esta manera, actúan de esta forma. Porque las ovejas, por falta de bondad, por no ser bondadosa con la obra de Dios, entonces se llega muchas veces a cierto punto que no hay dinero suficiente en las iglesias para poder pagar el alquiler. Y más nosotros que estamos aquí en Europa, que el evangelio es muy difícil, más nosotros que estamos aquí en Alemania, peor todavía. Entonces, por falta de bondad de parte de las ovejas, muchas veces se llega a final de mes que no hay dinero en la cuenta, y es triste decirlo, pero es la pura verdad, muchos pastores tienen la obligación, para no cerrar el templo, de vender comida o vender otras cosas en la iglesia. Hacen café, lo venden, venden bebida, venden comida, venden pizza, venden cualquier otra cosa. Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso porque no va de acuerdo con la palabra del Señor. Pero también yo entiendo esta parte porque por falta de economía, cuando una persona verdaderamente ama a Dios, hace lo imposible para que la obra siga. Entonces muchos pastores tiene que recurrir a este método para poder recolectar fondos para no cerrar la iglesia. Por eso que ser bondadoso es algo muy importante. Entonces, ¿con quién nosotros tenemos que ser bondadosos? Primeramente con Dios, como enseña la palabra del Señor, Malaquías capítulo 3 del día al 11, luego con los hermanos de la fe, según Gálatas 6:10, y luego con los otros. Amén. Entonces, otra pregunta. ¿Puedo dar a quien yo quiero? Ahora, es importante entender que Dios te dio libre albedrío. Toda buena oveja, con su dinero, puede hacer lo que quiere. Pero la pregunta es, ¿puedo dar yo a quien quiero? Dice Efesios capítulo 5, del 9 al 10. Ahora, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí tiene que entrar la sabiduría que viene de lo alto, comprobando lo que es agradable al Señor. Tú puedes darle a quien tú quieres, pues claro que sí, porque tú eres dueño de tu dinero. Pero cuando la palabra dice comprobando lo que es agradable al Señor, me da a entender que si una persona está muy bien económicamente, no tiene sentido que yo voy y le regalo 50 euros. Ahí entra la sabiduría que viene de lo alto. Yo tengo que ver que si una persona es necesitada o está pasando un problema, a esta persona yo tengo que darle, tengo que ser bondadoso. No tiene sentido que yo le regalo un par de zapatos a una persona que tenga en su armario 60 zapatos. Tengo que darle un par de zapatos a una persona que no tiene zapatos, que anda descalzo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿puedo dar a quien quiero? Bueno, si tú quieres, sí. Pero realmente la palabra nos enseña comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, también nosotros, como buen siervo de Dios, antes de hacer una limosna, una ofrenda, de ser bondadoso con otra persona, es bueno también pedir consejo al Señor. Y Señor, yo tengo esto en mi corazón, pero si me estoy equivocando, dame tú a entender, muéstrame, dame visión para yo ver lo que tengo que hacer para no caer en error. Ahora, si tú le vas a dar a esta persona, Dios no te va a condenar, claro que no. Porque abogado tenemos preso al Padre. Pero es correcto darle a una persona que tiene necesidad. Yo, ¿cómo voy a bendecir a una persona que es riquísima? No, Señor, yo tengo que bendecir a una persona que está pasando necesidad. Entonces, ¿a dónde dice la Biblia no dar porque Dios proveerá? Bueno, esta pregunta tenemos que responderla. Entonces, en ninguna parte de la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que dar porque Él va a proveer en ninguna parte. No, al contrario, la palabra enseña claramente que Dios instituyó diezmo, ofrenda y limosna, son tres cosas aparte. Entonces, enseña la palabra también que tenemos que esforzarnos. Nosotros tiempo atrás dimos un estudio sobre el esforzarse que dice la palabra del Señor, le aconsejo que vayan a verlo.
La palabra enseña que tenemos que esforzarnos, claro que sí. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Entonces, ¿a dónde dice la palabra del Señor que no tenemos que dar porque Dios proveerá? En ninguna parte, amados hermanos, amigos de toda parte del mundo. En ninguna parte Dios enseña eso, no, al contrario, Él instituyó diezmo, ofrenda y limosna. Da a entender que si nosotros tenemos que preocuparnos. ¿Por qué motivo? Muchas ovejas dicen, se justifican de esta manera. No, yo no doy porque Dios es grande y poderoso y Él va a proveer, Él proveerá. Pues claro que sí, nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso, Él es Jehová Jireh, Jehová Jireh, o sea, el proveedor. Claro que sí, nadie puede decir el contrario. Pero Dios quiere que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que esforzarnos. Así que no es correcto decir, no, yo no doy porque el Señor va a proveer. El Señor va a proveer, por eso Él instituyó diezmo y ofrenda, para que la obra de Dios pueda sustentarse, para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Y no es correcto siempre esperar que el otro da. No, Señor, cada buena oveja tiene que hacer su parte, tiene que ser obediente porque es parte de la santidad. Cada oveja tiene que hacer su parte de bondad en la obra de Dios y con lo demás también. Amén. Entonces, vamos a responder a otra pregunta. ¿Puede una iglesia tener un pequeñito ahorro de dinero? Yo sé que muchas ovejas se preguntan y se cuestionan esta cosa. Si una iglesia puede tener un pequeñito ahorro de dinero. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Bíblicamente hablando, sí se puede. Sí, claro que sí que se puede. Ahora, aquí tiene que entrar la sabiduría de los pastores. Voy a dar un ejemplo. Por causa de una fuerza mayor, hace como más o menos 2 meses atrás, nosotros tuvimos que dejar el viejo local y alquilar otro local. Se gastó muchísimo dinero, amados hermanos, porque mantener la obra de Dios es algo serio. Por la gracia y la misericordia de Dios, aquí entra la sabiduría del pastor. Nosotros teníamos un poco de dinero ahorrado, así que pudimos hacer frente a todos los gastos de la iglesia, porque yo le apuesto que si nosotros no teníamos dinero, y yo, aparte que a mí no me gusta pedir nada a nadie, pero si yo iba casa por casa, donde las ovejas, a pedir dinero, yo sé por cierto, porque Dios te da entendimiento, que todos iban a decir, ay pastor no puedo, ay pastor así, ay pastor así. Entonces, si se puede, si es posible, si es bueno que la iglesia tenga un poquitico de ahorro para cuando pasa algo el día de mañana, enfrentar un gasto que tú no sabías que iba a venir, sí se puede. O también es bueno también tener un ahorro para, quién sabe, el día de mañana tienes que ayudar con una buena suma de dinero a algún hermano que tiene algún problema o por cualquier otra cosa, sí se puede tener un pequeñito ahorro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escúcheme bien. Proverbio capítulo 6, del 6 al 8. No, porque mucha gente siempre repite lo mismo. No, sí, que el Señor es grande, poderoso, Él va a proveer. No, claro que sí, Dios puede tocar los corazones de toda la gente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Cuando tú haces tu parte, Dios se va a encargar de tocar los corazones de todo aquello que Él sabe que tiene que tocar, amados hermanos. Le voy a decir otra cosa. Nosotros tuvimos que dejar el local y el Señor nos ha bendecido verdaderamente de una manera milagrosa con otro local y ese dueño, además de ponernos un precio verdaderamente bastante barato para estar aquí en Europa, en Alemania, además no nos pidió el depósito. Ahí se ve la mano de Dios obrando, pero todo buen cristiano tiene que ser bondadoso, tiene que hacer su parte con la obra de Dios, con los hermanos y con los demás. Entonces, ¿es bíblico que la iglesia tenga un pequeñito ahorro? ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbio capítulo 6, del 6 al 8. Mira quién nos paragona la palabra del Señor, o sea, Dios en persona. Dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Mira su camino y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, la palabra está diciendo que las hormiguitas son más sabias que las ovejas. Entonces, ¿qué hace las ovejas en verano? La hormiga en verano
trabaja, pone a un lado ahorra su comidita para que cuando llegue el invierno, el tiempo malo, no tiene ningún problema. Proverbios capítulo 6, del 6 al 8. Así que se puede tener un pequeñito ahorro, pues claro que sí, por cualquier eveniencia o porque si en futuro, si uno tiene que ayudar a una persona, la iglesia no tiene ningún problema. Otra pregunta, ¿cómo se sostienen las iglesias del Estado? Por ejemplo, la iglesia católica, la iglesia evangélica luterana. ¿Cómo se sostienen? La gente no tiene muy claro este concepto. No saben que en los impuestos que pagan, ahí mismo, de ese mismo impuesto, el mismo Estado se encarga de sacarle una parte y mandársela automáticamente a estas iglesias. Entonces, ¿cómo se sostienen las iglesias del Estado? Por ejemplo, la iglesia católica o la iglesia evangélica luterana aquí en Alemania, las iglesias protestantes, se mantienen con los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, automáticamente, todos los meses, amados hermanos, ya ellos de tu busta paga, de tu nómina, ya ellos te descuentan lo que tienes que darle a esta gente. Entonces la gente está un poco ciega, no entienden, dicen, no, mire, nosotros ya no, esa gente no le da nada, pero mire cómo son grandes. Porque ellos no saben, no han entendido que de tu misma busta paga, de tu misma nómina, si tú vas a leer bien, si tú te fijas bien, en los impuestos que tú pagas, ya te descuentan para darle a ellos. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Por eso toda la gente critica la iglesia evangélica que, según lo que explica la Biblia, que ha sido impuesto por Dios, nosotros predicamos de diezmo, ofrenda y limosna como ordena Dios, no como hacen los predicadores de la prosperidad. La gente no lo tiene muy claro ese concepto. Entonces, ¿cómo se sostiene la iglesia del Estado, por ejemplo, la luterana o la católica? Con lo mismo impuesto que la gente todos los meses pagan. Pero la iglesia de Cristo se sustenta con la bondad de las ovejas, con diezmo y con ofrenda, amados hermanos. Eso es algo muy, muy claro que nosotros tenemos que entender. Entonces, a propósito de la bondad, otra pregunta. Un cristiano tiene que ser hospedalario, o sea, tiene que preocuparse de hospedar a otro siervo, o por ejemplo en el caso de que hay una actividad especial, particular en la iglesia, vienen pastores de otro país, de otro lugar, que dice la palabra del Señor, ¿tenemos que ser hospedalario? Pues sí, claro que sí, la palabra enseña que sí, eso es parte de la bondad, es parte también de la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. No es posible que si somos ovejas de Dios, nosotros siempre tenemos cosas malas en el corazón, habilidad, avaricia, no queremos colaborar con la obra de Dios, no queremos hospedar gente a nuestra casa. Ahora, claro está, si uno tiene posibilidad de hacerlo, claro que sí, también tenemos que entender la condición de las personas, porque no todos los casos son iguales, pero sí la palabra enseña, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice así, escuchen bien, amados hermanos, a propósito de la bondad, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice así, aleluya, dice así, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Si por ejemplo tú hospedas a algún hermano en tu casa, por favor no murmures, si no, no lo hagas. Eso lo dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos decir que somos bondadosos, hospedamos hermano a casa y después no, Señor. La murmuración es una obra de la carne. La murmuración junto con la zizaña son las dos cosas que destruyen la obra de Dios. Entonces, a propósito de la bondad, las ovejas tienen que ser hospedalarias. Dice así, 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ok, da a entender que la bondad, hermano, verdaderamente tiene que venir del corazón, porque de aquí que vienen todos los mal pensamientos, dice la palabra, y dice en otra oportunidad, preserva tu corazón con todo cuidado, porque él mana la vida. Aleluya. Otra pregunta, ¿cómo comportarme con aquellos que abusan de la bondad de los otros? Porque a veces la gente
tiene un mal concepto de los siervos de Dios. Bueno, tenemos que ser manso, no menso. Escúcheme bien, amados hermanos. Entonces, ¿cómo yo tengo que portarme con los abusadores de la bondad? Ahora, primeramente esto no viene de Dios, esto es pecado, amados hermanos, porque todo buen siervo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo, que ama a Dios, ama a su prójimo como a sí mismo, cierta cosa no la haces. Escúcheme bien. Entonces, dice Proverbio capítulo 1, versículo 10, hermano, los abusos no vienen de Dios. Así que si alguna oveja es un abusador, una abusadora, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo tengo que comportarme con aquellos que abusan de la bondad? Dice Proverbio capítulo 1, versículo 10, escúcheme bien, esto no viene de Dios, es pecado, dice la palabra del Señor. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces, tú puedes ser bondadoso con una persona una, dos, tres veces, pero si tú te das cuenta, porque esa se llama la sabiduría que viene de lo alto. Por eso antes dijimos que nosotros, si tú quieres darle a quien tú quieres, sí lo puedes hacer, pero también eso enseña la palabra, a ver si viene de Dios. Entonces, Proverbio 1.10 dice así, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Después que tú ves que 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces la persona abusa de ti, pues ahí tú tienes todo poder, autoridad de decirle, siempre en el amor del Señor, sin estar sembrando cizaña, murmuraciones, de decirle, amados hermanos, hermana, hermano, ovejita de mi corazón, como te quiere, bueno, ya yo lo siento mucho, no puedo más así porque eso no viene de Dios. Háblale siempre en el amor del Señor. Si la cosa degenera, que la persona no quiere escuchar, pues ahí tú también puedes ir a donde el pastor y que le ayude a resolver el problema. Amén. Así que, entonces, ¿cómo tengo que portarme con aquellos que abusan de la bondad? La palabra enseña que no tenemos que permitir que nadie nos engañe, porque nosotros somos hijos de Dios. Muchas veces las personas interpretan mal el concepto de las ovejas. Parece que uno, porque es cristiano, tiene que soportarle y aguantarle todo a todos. Realmente no es así. Amén. Entonces, ¿cómo Dios llama a aquellos que no son bondadosos? Porque se preocupa mucho del día de mañana. Entonces tú ves que hay gente que son calculadoras, o sea, siempre están con la calculadora en la mano, siempre ahí está viendo, no puedo así, ¿por qué así? No puedo hacer eso, no puedo hacer aquello. Siempre están preocupados, siempre, amados hermanos, tienen una cara verdaderamente muy llena de preocupación, no son bondadosos. Entonces, ¿cómo Dios llama a aquella persona que no son bondadosos? Dice Mateo capítulo 6, del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan toda esta cosa. Los gentiles. La versión italiana es más clara y contundente. Dice, son los paganos que buscan esta cosa. Lo llama pagano, peor todavía. Porque son los gentiles que buscan toda esta cosa. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces la palabra nos enseña que nosotros no tenemos que preocuparnos mucho del día de mañana. Bueno, Jesucristo de Nazaret ha dicho en una oportunidad que la única cosa que Él pide de nosotros para el futuro es que estemos preparados. También porque verdaderamente, ¿por qué tengo que preocuparme yo de mañana si yo estoy esperando a Jesucristo de Nazaret? Cuando viene a ver la noche, Él viene, yo me voy de aquí se va a quedar todo, amados hermanos. Así que cuando nosotros podemos ser bondadosos en lo que Dios te permite, en tu posibilidad, sí, nosotros tenemos que hacerlo así desprendidamente, sin pensarlo mucho de corazón, y no tenemos que preocuparnos porque ya Dios sabe lo que tú tienes necesidad. Entonces, ¿cómo lo llama Dios? A la versión italiana es más fuerte, lo dice que son paganos, aquí lo llama gentile. Entonces, ¿cómo lo llama Dios? Pagano, ¿ok? Entonces, dice Primera de Timoteo,
Gloria a Dios. Capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo, sí, 10. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, amados hermanos, el cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, porque raíz de todo mal es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, mucha gente no son bondadosas, dicen que son cristianos, por eso hay que tener mucho cuidado. Dice una oportunidad a nuestro amado Jesús: ¿por qué decís Señor, Señor y no obedecéis? También la bondad es parte de la obediencia significa santidad. Entonces la palabra enseña que el origen de todo mal no es el dinero, es el amor al dinero. Hay algunos cristianos que verdaderamente son muy pegados al dinero. Hermano, eso no viene de Dios. Nosotros tenemos que ser bondadosos. La palabra enseña que el origen de todo mal es el amor al dinero. Y dice en otra oportunidad: ¿dónde está tu tesoro? Allá está tu corazón. Tú ves que mucha gente son siempre muy acarrados, siempre que quieren y nunca quieren dar. Y déjeme decirle, yo me convertí en República Dominicana, en un lugar muy pobre, le llaman la jungla de Mano Guayabo. Yo vi la gente más bondadosa eran y son aquellos que menos tienen, amados hermanos. Tengo que decir la verdad. Y Dios, de una forma milagrosa, siempre le suplía lo suficiente a estas personas. Lo vi yo con mis ojos. Y también lo dice la palabra del Señor. Entonces, una persona más tiene y más quiere tener, menos quiere ser bondadoso. Y aquellos que no tienen casi nada, lo poquito que tienen, cuando lo dan, no dan con amor. Como aquella mujer que tenía una sola moneda y la dio con todo su corazón. Eso ha sido una persona muy bondadosa y bendecida por el Señor. Entonces, personalmente, yo puedo ver que la persona más son humilde, sencilla, menos tiene y más son bondadosa. Y aquellos que tienen, quieren más para ellos y no quieren dar. ¿Por qué? El origen de todo mal es el amor al dinero, no es el dinero. Porque se sabe, nosotros necesitamos dinero para vivir, para pagar la casa, para pagar, no sé, el carro o cualquier cosa, para hacer la compra, es normal. Necesitamos de dinero, pero no es el dinero, es el amor al dinero. Depende de qué puesto tú le das en tu corazón. Esto es el problema. Así que sí, nosotros tenemos que ser bondadosos. Dice, versículo 17, 18, escúcheme bien: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza. Lo que yo estaba diciendo antes, esa es palabra de Dios, las cuales son inciertas. Hermano, las riquezas de ese mundo son inciertas, no sirven a nada. Lo único seguro es Jesucristo de Nazaret. Por eso dice la palabra: pon tu mirada en el autor y consumidor de la fe. Hermano, eso es bíblico y yo creo. Cuando tú verdaderamente amas a Dios, cierta cosa tú la haces sin pensarla dos veces. Cuando tú amas a Dios, tú verdaderamente te preocupas con bondad para la obra del Señor, porque tú entendiste el sacrificio que hizo Dios, entiendes la importancia de tener una iglesia donde las ovejas pueden ir a alimentarse, y la importancia de hacer lo imposible, de colaborar. Yo me siento bien cuando puedo con un poquito colaborar para la obra de Dios. Así que siempre puede seguir adelante esta maravillosa obra que el Señor nos ha dejado a nosotros para que pudiéramos seguir predicando. Yo me siento bien, para mí es un honor, un orgullo poder darle algo a la obra de Dios para que siga adelante. Eso a mí me hace sentir bien. Eso se llama la bondad. Lo que tú le das, dalo de corazón. Por eso Dios instituyó diezmo, ofrenda y limosna, amado hermano. Entonces, si no, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buena obra, dadivos, generosos. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tenemos que ser ricos en buena obra, dadivo y generoso. Tenemos que tener mucha bondad. Vamos a leerlo otra vez. Primera de Timoteo capítulo 6, 17, 18. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. En Él tenemos que tener siempre nuestra mirada, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos.
que hagan bien, que sean ricos en buena obra, dadivoso y generoso. Todo buen cristiano tiene que ser dadivoso, generoso, o sea, bondadoso. La bondad es parte de la santidad, es un fruto del Espíritu Santo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, gloria a Dios, y además es triste ver que en Europa, amados hermanos, no solo en Italia, pero aquí en Alemania más todavía, no hay gente pobre aquí en Alemania, en Europa, en ninguna parte de Europa, menos en Italia. Todo el mundo está muy bien económicamente, también porque el Estado, si alguien tiene alguna necesidad particular, ofrece mucha ayuda social. Así que es triste, o sea, ver personas que están bien, que tienen todo, tienen un techo encima de su cabeza, tienen ropa buena. Es triste ver gente que gastan, amados hermanos, pila, muchísimo dinero de ropa, de zapatos, de eso, de aquello, después no son bondadosos con la obra de Dios. Esto no viene del Señor. Eso es algo muy triste, porque yo en República Dominicana, yo vi gente pobre que verdaderamente tenían casa de madera, ni piso tenían al piso, y era muy bondadoso, y Dios siempre lo bendecía de una manera especial. Se sentía en estas pequeñitas casitas el amor de Dios, se sentía este calor verdaderamente, porque cuando tú eres bondadoso, hermano, es un fruto del Espíritu Santo, o sea, viene de Dios, porque Dios está contigo. Entonces nada más tú vas a tener bendiciones. Entonces, amados hermanos, explicamos la bondad. ¿Qué es la bondad? Es un fruto del Espíritu Santo. Todo buen cristiano tiene que tener ese fruto, claro que sí. Es una cosa que le agrada a Dios, significa tener buen corazón. Entonces bondad significa un sentimiento de benevolencia. Es una inclinación natural a hacer el bien. Es la calidad de una persona que es buena. Sinónimo de bondad son altruismo, o sea, aquello que se preocupa también por los otros. Significa también amabilidad, significa sensibilidad, generosidad, y significa también misericordia. Realmente cuando una persona es bondadosa, es altruista, es amable, es sensible a los problemas de los otros, es generosa y es también misericordiosa. En Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la palabra nos enseña que de su fruto lo conoceréis. ¿Cómo se conoce una persona si es un siervo de Dios? De su fruto. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22, y con eso vamos a cerrar, amados hermanos. Dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 22, gloria a Dios, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces la palabra enseña también en Gálatas 5:22 que uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad. Entonces la bondad es parte de la santidad. Significa obediencia. La bondad hay que darla con el corazón. La palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hasta aquí me ayudó Jehová, amados hermanos. Aprovecho para desearle a todos ustedes en toda parte del mundo, todo aquello que nos escuchan, aprovecho para decirle, para darle mis bendiciones, nuestras bendiciones más grandes, o sea, la familia pastoral y toda la iglesia Betel. Le bendice a cada uno de ustedes que nos escuchan. Le deseamos que puedan tener un bendecido año 2021. Este año ha sido muy difícil, el año 2020, pero ya faltan poca hora que se va a acabar. Es importante entender que ya nosotros estamos en los últimos tiempos, amados hermanos, y ya Cristo viene, todo se ha cumplido. Quiero simplemente exhortarle, aunque tal vez no vendrán, nosotros no sabemos, amados hermanos, después de una pandemia, la palabra enseña que vendrán y otra, vendrán también crisis económica, vendrán también por
medio de la naturaleza, o sea, temblores de tierra, tsunami y otra cosa. O sea, la palabra enseña que ya estamos en los últimos tiempos. Yo le exhorto a cada uno de ustedes, por el amor de Dios, manténgase firme, tenga siempre una vida en santidad y en obediencia, ayunen, oren, hagan lo imposible para congregarse, porque la palabra enseña, Hebreos 10:25, no dejando de congregaros tanto más que se acerca aquel día. Así que aprovecho para exhortarle fuerte en el Señor, le animo a que se queden cada día más agarrado al borde del mando del Maestro, nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Amados hermanos, le damos un abrazo fuerte a la distancia, un abrazo fuerte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tengan un maravilloso y bendecido 2021, un abrazo fuerte, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que nuestro amado Dios abre sobre cada una de ustedes la catarata de los cielos, que pueda caer lluvia abundante de gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan un feliz 2021 y bendecido 2021, que el Señor me lo prospera abundante, ricamente en prosperidad espiritual, salud y también en prosperidad terrenal. Que todos ustedes, les deseo que el Señor le manda a cada uno de ustedes un ministerio, que puedan ser ganador de alma, predicadores a tiempo y afuera de tiempo de la verdad, así como la dejó nuestro amado Dios. Y también aprovecho para decirle en cada pequeñita enseñanza, amados hermanos, si ustedes piensan que nosotros podemos ser de bendición para las naciones, no lo piensen dos veces en inscribirse en el canal, darle a like y compártanla. Y en cada prédica está mi número de teléfono, así que ustedes pueden enviarme todas vuestras preguntas, para que con la bendición de Dios, lo más pronto que se puede, yo haré lo imposible para grabar un video y compartirlo así públicamente con todos los hermanos, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que nosotros estamos aquí para servir, no para ser servido. El tema de hoy es la bondad, amados hermanos. Les deseo que puedan ser súper bondadosos en este año 2021, no importa la dificultad. Acuérdese siempre, pon tu mirada en el autor y consumidor de la fe, y acuérdese siempre que hay vida en Jesús y que Cristo viene pronto. Maranata, chao.